Muy bien, empecemos. Número 9. La paradoja de la información. Imagina que lanzas un libro al interior de un agujero negro. El libro desaparece detrás del horizonte de sucesos y nunca vuelve. Pero aquí está el problema, que lleva décadas partiéndole la cabeza a los físicos más brillantes del planeta. ¿A dónde fue la información contenida en ese libro? ¿Desapareció para siempre? ¿O sigue ahí, atrapada en algún lugar que no podemos ver, ni medir, ni alcanzar? Esta no es una pregunta filosófica, es una crisis matemática de primer orden. La mecánica cuántica tiene una ley fundamental que no se puede violar bajo ninguna circunstancia. La información nunca se destruye. Siempre es posible, al menos en teoría, reconstruir el estado pasado de un sistema a partir de su estado presente. Es como si el universo llevara una contabilidad perfecta de cada átomo, cada fotón, cada bit de energía que ha existido desde el Big Bang. Esa regla es tan sagrada en la física cuántica como la conservación de la energía. No tiene excepciones, no tiene asteriscos, no admite casos especiales, hasta que aparecen los agujeros negros. La relatividad general de Einstein dice algo completamente diferente. Según sus ecuaciones, cuando la materia cae dentro de un agujero negro, es aplastada irremediablemente hacia la singularidad del centro, un punto de densidad infinita donde todas las leyes físicas conocidas dejan de funcionar. La información no escapa, el universo sencillamente la olvida, la borra, la elimina como si nunca hubiera existido. Estas dos teorías, las dos construcciones más exitosas y verificadas de la física moderna, describen el mismo fenómeno de formas completamente incompatibles. O la mecánica cuántica está equivocada, o la relatividad general lo está, o ambas. Y durante décadas, ningún físico del planeta ha podido resolverlo. Stephen Hawking apostó públicamente durante años a que la información sí se destruía dentro de los agujeros negros. Más tarde reconoció su error, pero la solución real sigue sin estar clara para nadie. Hay quien propone que la información queda codificada de forma muy sutil en la radiación que emite el agujero negro mientras se evapora lentamente, una especie de mensaje cifrado grabado en el caos aparente. Hay quien propone que existe un universo bebé que se desprende hacia otra realidad completamente separada, llevándose consigo toda esa información perdida. Ninguna teoría ha conseguido demostrar nada de forma rigurosa. El universo guarda silencio absoluto sobre este asunto, y los agujeros negros, con esa frialdad cósmica que los caracteriza, siguen devorando información sin dar explicaciones a nadie. Pero eso no era todo. Número 8. La paradoja del muro de fuego. Durante décadas, el destino del astronauta que cae dentro de un agujero negro parecía estar matemáticamente resuelto. Según la relatividad general de Einstein, si el agujero negro es lo suficientemente masivo, cruzar el horizonte de sucesos no sería dramático en absoluto. No habría barrera de energía, no habría señal de alarma, no habría sensación de estar cruzando ningún límite. Desde el punto de vista del astronauta, todo seguiría siendo completamente normal, al menos durante algún tiempo. Sencillamente caería hacia el interior. Una muerte tranquila, casi poética, en el silencio absoluto del espacio-tiempo. Luego llegó 2012, y 4 físicos publicaron un artículo que destrozó esa imagen por completo. Ahmed Al-Meiri, Donald Marolf, Joseph Polchinski y James Sully, conocidos colectivamente en la comunidad científica como AMS por sus iniciales, demostraron algo perturbador mediante cálculos matemáticos rigurosos. Si la mecánica cuántica es correcta y la información se conserva, entonces el horizonte de sucesos no puede ser un lugar apacible. Para que la información del astronauta salga del agujero negro codificada en la radiación que éste emite, las partículas que se emiten en el exterior deben estar fuertemente entrelazadas cuánticamente con las partículas que permanecen en el interior. Hasta aquí todo encaja. Pero la mecánica cuántica también prohíbe de forma categórica que una partícula esté máximamente entrelazada con dos sistemas diferentes al mismo tiempo. Esta es la monogamia del entrelazamiento cuántico. No se puede repartir entre dos dueños, no hay excepciones. El resultado de esta contradicción es catastrófico. Si la información se conserva, el horizonte de sucesos se convierte en un muro de fuego, una barrera de radiación de energía brutal que incineraría instantáneamente a cualquier astronauta en el momento exacto de cruzarlo. Lo que desde fuera parece la frontera tranquila e invisible de un agujero negro, sería, en realidad, una pared de destrucción total que viola de forma flagrante la relatividad general de Einstein. El físico se encuentra entonces ante 3 opciones, y las 3 son igualmente aterradoras. O la información se destruye, violando la mecánica cuántica. O el horizonte es un muro de fuego incandescente, violando la relatividad general. O el entrelazamiento cuántico tiene propiedades que todavía no comprendemos, lo que significaría que toda nuestra física fundamental está incompleta a un nivel que no podemos calcular. Ningún físico en el mundo ha conseguido escapar limpiamente de este trilema en más de una década. La paradoja del muro de fuego es una bomba matemática que sigue explotando en el corazón de la física teórica moderna, y nadie ha podido desactivarla. Y lo que viene a continuación haría temblar incluso al más escéptico de los científicos.
Número 7. La paradoja del tiempo detenido. Hay una pregunta que parece absurda hasta que piensas en ella durante unos segundos. ¿Qué hora es en el horizonte de un agujero negro? La respuesta, según la física, es que el tiempo simplemente se detiene. Y esa respuesta abre un abismo de contradicciones que ninguna teoría en la historia de la ciencia ha conseguido cerrar. La relatividad general de Einstein tiene una predicción muy específica sobre este escenario. Desde el punto de vista de un observador externo, una persona que desde lejos observa cómo un astronauta cae hacia el horizonte de sucesos, ese astronauta nunca llega. El tiempo del astronauta, visto desde fuera, se dilata de forma progresiva e interminable. Su imagen se congela en el horizonte como una fotografía cósmica. Se vuelve más y más roja por el corrimiento gravitacional al rojo, más y más tenue, y finalmente desaparece en la oscuridad. Para el observador externo, el astronauta nunca cruza el horizonte, nunca entra. Técnicamente, desde esa perspectiva, todos los objetos que han caído alguna vez en un agujero negro siguen congelados en su superficie, acumulándose como una galería de fantasmas aplastados contra la frontera del tiempo. Pero desde la perspectiva del propio astronauta, la historia es completamente diferente. El horizonte se cruza en cuestión de segundos. No hay barrera visible, no hay drama, no hay señal de que algo extraordinario esté ocurriendo. El tiempo fluye con normalidad, el espacio a su alrededor parece tranquilo. Llega al interior del agujero negro sin dificultad aparente. Dos observadores del mismo evento. Dos realidades físicas completamente diferentes, y según la física, ambas son igualmente válidas e igualmente reales. Esto no sería un problema insalvable si las dos realidades nunca pudieran compararse entre sí, pero la mecánica cuántica exige que sí puedan. Exige una descripción unificada y coherente del universo que sea válida para todos los observadores. Y aquí es donde el tiempo, esa cosa que damos completamente por sentada cada vez que miramos un reloj o hacemos una cita, se convierte en la herramienta más traicionera y esquiva de la física moderna. El agujero negro no solo distorsiona el espacio, convierte el tiempo en una variable subjetiva que depende de quién está mirando y desde dónde, y eso, en el fondo, significa que la realidad no es una sola. Que el universo no tiene una única historia compartida, que la pregunta más básica que podemos hacer, ¿qué está pasando ahora mismo?, podría no tener una respuesta objetiva y universal. El espacio-tiempo, esa construcción elegante de Einstein que revolucionó la física del siglo XX, se quiebra silenciosamente ante el horizonte de sucesos. Y lo que hay al otro lado puede ser literalmente cualquier cosa. Número 6. La singularidad. En el corazón de cada agujero negro existe un punto, un único punto matemático de densidad infinita, temperatura infinita y curvatura infinita del espacio-tiempo. Todo lo que ha caído alguna vez en ese agujero negro, estrellas enteras, gases, luz, tiempo, está comprimido en ese punto sin dimensiones. Las ecuaciones de Einstein apuntan hacia él con una precisión implacable, como una flecha que nunca falla su objetivo. Es el destino final e inevitable de toda la materia que cruza el horizonte. Ese punto tiene un nombre, la singularidad, y representa el mayor fracaso intelectual de la física moderna. Una singularidad no es una cosa real que existe físicamente en el espacio, es una alarma matemática. Es el universo diciéndonos, en el lenguaje de las ecuaciones, que algo ha salido terriblemente mal en nuestra comprensión de la realidad. Cuando una teoría física produce infinitos en sus predicciones, eso no significa que haya algo infinito en el universo, significa que la teoría ha dejado de ser válida. Significa que estamos usando herramientas diseñadas para describir condiciones normales en un contexto donde esas condiciones han dejado de existir por completo. La relatividad general, esa teoría que predice los agujeros negros con una precisión asombrosa, que describe la curvatura del espacio-tiempo de forma tan perfecta que la usamos para calibrar los satélites GPS, se rompe completamente dentro de la singularidad. Sus propias predicciones la destruyen a ella misma. Es una teoría que contiene el certificado de sus propios límites. Y la mecánica cuántica tampoco puede rescatarnos. Para describir correctamente lo que ocurre en ese punto central, necesitaríamos una teoría que unificara la física de lo muy grande y la física de lo muy pequeño en un único marco matemático consistente. Una teoría de gravedad cuántica. Y esa teoría, a pesar de décadas de intentos brillantes y del trabajo de las mentes más privilegiadas del planeta, sencillamente no existe todavía. Lo que significa que en el centro de cada agujero negro existe algo que la humanidad no puede describir, no puede predecir y no puede siquiera imaginar con las herramientas intelectuales que tiene disponibles. El universo tiene habitaciones cerradas con llave, y nosotros, a pesar de todo lo que hemos logrado, aún no hemos fabricado la llave correcta. Y lo que viene a continuación revela que los agujeros negros borran algo más que materia. Número 5. El problema del pelo. En los años 70, el físico John Archibald Wheeler pronunció una de las frases más famosas y perturbadoras de toda la astrofísica moderna: los agujeros negros no tienen pelo. Con esto no quería hacer una observación trivial, quería describir algo concreto y filosóficamente devastador.
que independientemente de lo que caiga dentro de un agujero negro, independientemente de si es materia ordinaria o antimateria, un libro de recetas, una estrella de neutrones ultradensa o 10.000 millones de años de historia cósmica acumulada, el resultado final es siempre idéntico. Un agujero negro queda completamente descrito por solo 3 números, únicamente 3, su masa total, su carga eléctrica neta, y su rotación o momento angular, nada más. Toda la información adicional, toda la complejidad química, toda la riqueza estructural, toda la historia del material que cayó en él, queda borrada sin rastro para siempre. El universo, literalmente, olvida lo que existió. Esto es el teorema del pelo, o más precisamente la ausencia de pelo, y sus consecuencias son devastadoras. Significa que si dos estrellas completamente diferentes, una compuesta íntegramente de hidrógeno puro y otra de hierro sólido, colapsaran en agujeros negros con la misma masa, la misma carga y la misma rotación, los dos agujeros negros resultantes serían absolutamente indistinguibles para cualquier observador externo, idénticos en todos los sentidos medibles. La naturaleza habría borrado toda diferencia entre ellos con la misma indiferencia con que una ola borra un castillo de arena. Pero la mecánica cuántica no permite ese borrado. Para la mecánica cuántica, dos estados físicos distintos no pueden converger hacia un estado final idéntico. Eso viola la unitariedad, el principio fundamental que garantiza que la evolución del universo sea matemáticamente reversible, que el pasado esté siempre codificado de alguna forma en el presente. El teorema del pelo dice que los agujeros negros destruyen la información de forma sistemática y permanente. La mecánica cuántica dice que eso es físicamente imposible. Llevamos más de 50 años atrapados entre estas dos afirmaciones perfectamente válidas que se niegan mutuamente, y ninguna ha cedido un milímetro. 3 números para describir un objeto que puede haber devorado la historia completa de una galaxia. La elegancia matemática más aterradora que existe. Número 4. La entropía del agujero negro. En 1972, un estudiante de doctorado llamado Jacob Bekenstein tuvo una idea que su propio supervisor académico, el mismísimo Stephen Hawking, consideró una confusión conceptual sin fundamento. Bekenstein propuso que los agujeros negros tienen entropía, que tienen un nivel de desorden interno que se puede medir con precisión, y que ese nivel de desorden no está codificado en el volumen del agujero negro, sino en su superficie, en el área de su horizonte de sucesos. Hawking respondió que eso era absurdo por una razón muy específica. La entropía implica temperatura, y si los agujeros negros tienen temperatura, emiten radiación térmica. Y si emiten radiación, eso viola uno de los principios más sólidos de la física clásica de los agujeros negros, que absolutamente nada puede escapar de su horizonte de sucesos, ni materia, ni luz, ni información de ningún tipo. Bekenstein tenía razón, y Hawking estaba a punto de demostrarlo él mismo. 2 años después, en 1974, Hawking realizó un cálculo que cambió la física para siempre. Aplicando la mecánica cuántica al horizonte de un agujero negro, demostró que estos objetos sí emiten radiación térmica de forma continua, que sí tienen temperatura, y que esa temperatura es inversamente proporcional a su masa. Los agujeros negros más pequeños son los más calientes, los que emiten más energía, los más inestables y los que se evaporan más rápidamente. Pero la entropía de Bekenstein reveló algo aún más inquietante y profundo. La entropía de un agujero negro es proporcional al área de su horizonte, no a su volumen interior. Toda la información sobre lo que hay dentro está codificada de alguna manera en la superficie bidimensional que rodea al agujero negro, en una membrana delgada que separa el interior del exterior. Esta observación dio origen al principio holográfico, una de las ideas más radicales de la física contemporánea. La posibilidad de que todo el universo tridimensional sea en realidad la proyección de información codificada en una superficie bidimensional que lo rodea, como un holograma de escala cósmica, como si la realidad que percibimos, con su profundidad y su volumen y su espacio, fuera la sombra emergente de una física más fundamental que opera en una dimensión menos. Si el principio holográfico es correcto, entonces la pregunta ¿qué es real? Adquiere un significado completamente nuevo. El espacio que experimentas cada segundo de tu existencia podría ser una ilusión emergente de algo que no podemos ver ni tocar. Y lo que viene a continuación es el descubrimiento que quizás más cambió nuestra visión de los agujeros negros. Número 3. La radiación que lo devora todo. En 1974, Stephen Hawking publicó un artículo breve que demolió completamente todo lo que los físicos creían saber sobre los agujeros negros. Su conclusión fue tan inesperada, tan aparentemente incompatible con la física establecida, que tardó años en ser plenamente aceptada por la comunidad científica internacional. La conclusión era al mismo tiempo simple y devastadora. Los agujeros negros no duran para siempre, se evaporan lentamente, y al hacerlo, llevan consigo uno de los misterios más profundos de la física. Para entender cómo ocurre esto, es necesario entender algo contraintuitivo sobre el vacío del espacio. El espacio vacío no está realmente vacío en el sentido clásico de la palabra.
La mecánica cuántica establece que en el vacío, pares de partículas y antipartículas están constantemente apareciendo y desapareciendo, emergiendo de la nada durante fracciones de segundo infinitesimales antes de reunirse y aniquilarse mutuamente. En condiciones normales, esto no tiene consecuencias observables. Pero justo en el horizonte de un agujero negro, algo extraordinario puede ocurrir. Si un par de partículas emerge exactamente en el borde del horizonte de sucesos, una de ellas puede caer hacia el interior antes de que ambas puedan reunirse y aniquilarse. La otra queda libre en el exterior y, desde la perspectiva de un observador lejano, parece que el agujero negro la ha emitido espontáneamente. Esta es la radiación de Hawking, y su existencia tiene consecuencias que alteran todo lo que creíamos sobre estos objetos. La partícula que escapa hacia el exterior lleva energía positiva. Esa energía tiene que venir de algún lugar, porque el universo no crea energía de la nada, viene de la masa del propio agujero negro. Con cada par de partículas que se separa en el horizonte, el agujero negro pierde una fracción microscópica de su masa, se encoge muy lentamente al principio, de forma prácticamente imperceptible, pero implacablemente. Un agujero negro de la masa del Sol tardaría en evaporarse completamente, un tiempo que haría irrelevante la edad actual del universo. Los agujeros negros supermasivos tardarían mucho más. Pero al final, todo agujero negro termina por desaparecer en un último destello brillante de radiación de alta energía. Y ahí está la trampa que nadie ha conseguido resolver. Si todo lo que cayó en el agujero negro durante su existencia queda aniquilado cuando éste se evapora completamente, la información desaparece para siempre. Pero si no queda destruida, tiene que estar codificada de alguna manera en esa radiación de Hawking. El problema es que dicha radiación, según todos los cálculos disponibles, es puro ruido térmico aleatorio. No lleva ningún mensaje, no lleva ningún rastro de lo que cayó. ¿A dónde fue la información? Medio siglo después del descubrimiento de Hawking, la pregunta sigue sin respuesta. Número 2. La censura del cosmos. En 1969, el físico Roger Penrose formuló una hipótesis que tenía tanto de predicción matemática como de declaración de fe en la coherencia del universo. La llamó la hipótesis de la censura cósmica. La idea era la siguiente: el universo es pudoroso. Las singularidades, esos puntos de densidad infinita donde las leyes de la física se rompen por completo, nunca están expuestas a la vista. Siempre están protegidas, siempre están ocultas detrás de un horizonte de sucesos que las esconde del resto del cosmos. Una singularidad desnuda sería una singularidad visible desde el exterior del horizonte. Un punto en el universo donde la física deja de funcionar y donde cualquier observador podría en principio observar ese colapso de las leyes de la realidad en tiempo real. Podría incluso teóricamente recibir información proveniente de ese punto donde todo falla. Las consecuencias para la causalidad, para la predictibilidad, para el tejido mismo de la física serían catastróficas. Según Penrose, eso no ocurre nunca. Cada singularidad viene siempre envuelta en su propio horizonte de sucesos, que la protege como una cortina impenetrable. La censura cósmica fue durante décadas un dogma tácito de la astrofísica, pero nadie ha podido demostrarla matemáticamente de forma rigurosa. Y los intentos sistemáticos de demostrarla han producido resultados que incomodan profundamente a quienes los estudian. En ciertos escenarios teóricos, con agujeros negros de rotación extrema o con configuraciones específicas de materia en colapso, las ecuaciones de la relatividad general admiten soluciones donde la singularidad no tiene horizonte protector, donde el interior de densidad infinita queda expuesto al universo exterior, donde la física rota se exhibe sin velo ante cualquier observador. Más perturbador todavía, en 2017, simulaciones numéricas de alta precisión demostraron que en espacios de 5 dimensiones, la censura cósmica se viola de manera robusta y estable. No como un caso excepcional o degenerado, sino como una posibilidad genérica y frecuente. El universo de 5 dimensiones no tiene pudor, sus singularidades se muestran al descubierto. Si algo análogo ocurre también en nuestro universo de 4 dimensiones, las consecuencias son inaceptables para cualquier teoría física coherente. Habría regiones en el cosmos donde el espacio-tiempo se quiebra de forma visible, donde las predicciones de la física se vuelven imposibles, donde la causalidad deja de existir como concepto significativo. Y a pesar de décadas de intentos brillantes y rigurosos, nadie ha conseguido ni probar la censura cósmica ni refutarla de forma concluyente. El universo guarda silencio sobre si tiene pudor o no. Y lo que viene a continuación es la paradoja que hace que todo lo anterior parezca una contradicción menor. Número 1. La paradoja del observador caído. Esta es la que los físicos llaman la complementariedad de los agujeros negros, y cuando la entiendes de verdad, con todas sus implicaciones, es difícil dejar de pensar en ella. Imagina a dos observadores. Alice está en una nave espacial, orbitando un agujero negro supermasivo a distancia segura, con todos sus instrumentos encendidos. Bob decide lanzarse en caída libre directamente hacia el horizonte de sucesos. Lo que ocurre a continuación es lo más perturbador que ha producido la física teórica moderna. Desde la perspectiva de Alice, Bob nunca llega. El tiempo de Bob se dilata infinitamente visto desde el exterior.
Alice observa cómo su amigo se ralentiza progresivamente, cómo su imagen se aplana contra el horizonte como si fuera una fotografía proyectada sobre una pantalla esférica, cómo se enrojece y se desvanece lentamente. Más tarde, cuando el agujero negro eventualmente se evapore después de un tiempo inconcebiblemente largo, Alice detecta en la radiación resultante algún rastro de la información de Bob. Desde su perspectiva, Bob nunca entró realmente. Fue destruido y reciclado en el horizonte mismo, sin cruzar nunca la frontera. Desde la perspectiva de Bob, el horizonte se cruza sin ningún drama perceptible. No hay barrera de energía que lo detenga. No hay muro de fuego que lo destruya. No hay señal de que esté cruzando ningún límite significativo. El espacio-tiempo a su alrededor parece perfectamente normal. Continúa cayendo hacia el interior del agujero negro con toda tranquilidad, existiendo completo y consciente dentro de una región del universo que Alice considera inaccesible. El problema que esto genera es absolutamente demoledor. Ambas descripciones son físicamente correctas y legítimas según las leyes de la física que conocemos. No es que una sea real y la otra sea una ilusión conveniente. Ambas representan experiencias físicas válidas, que deben ser consistentes con el mismo universo regido por las mismas leyes, pero son completamente contradictorias entre sí. Bob no puede estar simultáneamente destruido en el horizonte y cayendo libremente y con vida en el interior. Es una contradicción lógica sin resolución visible. Para intentar salvar esta situación sin resolver el problema de fondo, los físicos inventaron el principio de complementariedad de los agujeros negros. La idea de que ningún observador único puede verificar las dos descripciones al mismo tiempo, que la contradicción nunca puede manifestarse en la experiencia directa de un único ser físico. Que el universo, de alguna manera suficientemente misteriosa, mantiene siempre las dos realidades separadas para evitar el colapso lógico completo del sistema. Pero este principio es una rendición filosófica disfrazada de solución técnica. Es admitir formalmente que la física no dispone de una descripción única y coherente de lo que ocurre en el horizonte de un agujero negro. Que la realidad física depende fundamentalmente de quién la observe y desde dónde. Que el universo no tiene una única historia unificada, sino historias paralelas e incompatibles que jamás se reconcilian en ningún marco teórico disponible. Los agujeros negros no son simplemente objetos densos y oscuros flotando en el espacio. Son los lugares donde las dos teorías más precisas, más verificadas y más exitosas de toda la historia de la ciencia, la relatividad general y la mecánica cuántica, chocan de frente con una violencia matemática que no tiene solución conocida. Son los espejos en los que el universo se mira a sí mismo y no reconoce su propio reflejo. Son las grietas en el edificio de la física moderna, grietas que se hacen más profundas cuanto más de cerca las examinamos. Y en ese choque, en ese espacio imposible, entre dos verdades incompatibles que no pueden coexistir y sin embargo ambas son ciertas, se esconde todo lo que todavía no sabemos sobre la naturaleza de la realidad. La física del siglo XXI tiene una pregunta central que no es abstracta ni lejana, sino urgente y completamente concreta. ¿Qué ocurre realmente dentro de un agujero negro? La respuesta, sea cual sea cuando llegue, si es que llega, cambiará para siempre nuestra comprensión de qué es el tiempo, qué es el espacio y qué es real. Llevamos más de 100 años construyendo el edificio más ambicioso del conocimiento humano. Los agujeros negros son las grietas en sus cimientos, y cuanto más los miramos, más profundas se vuelven. Si quieres ver más videos como este, haz clic en el vídeo que aparece en pantalla ahora.